Un saludo cordial. Hoy trataremos el trabajo final del curso de Historia del Perú, con nuestro tema eh, terrorismo durante el primer gobierno aprista de 1985 a 1990, el cual fue el presidente Alan García Pérez. Analizaremos cómo la violencia política se desbordó en este periodo alimentado por una crisis económica sin precedentes y evaluaremos la respuesta final del Estado basándose en los materiales de curso y autores académicos. Para entender este periodo podemos situarnos en julio de 1985, donde Alan García asume la presidencia con un apoyo popular masivo y un discurso antiimperialista y reivindicativo. Sin embargo, el escenario que se desarrolla sería muy distinto a las promesas. Para nuestro análisis utilizaremos principalmente de los dos ejes del sílabo. Primero, la semana 11, la crisis económica de los 80. Es imposible entender que la violencia de finales de los 80 sin mirar la economía. García aplicó una política heterodoxa. Según las diapositivas de la semana 11, esto implicó un control de precios, subsidios y uso de la máquina para imprimir dinero inorgánico. Al principio pareció funcionar, pero para 1988 la economía estalló como muestra el gráfico en las que nos presentaron en clase en la semana 11. La inflación se disparó llegando a un acumulado de más de 2 millones% al final del mandato. La pobreza y el desabastecimiento generaron un clima de caos social perfecto para un discurso subversivo. El segundo eje de la semana 12, lucha contra la subversión. Según la periodificación verificación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación CVR, presentada en la diapositiva 5, el gobierno García abarca la fase de despliegue nacional. Esto es clave, donde Sendero Luminoso dejó de ser un fenómeno focalizado en Ayacucho y se expandió a todo el país, estableciendo vínculos con el narcotráfico en el Guayaga y centrando sus ataques en Lima. El Estado no solo perdía el control de la economía, sino también el control territorial. Pasemos a las causas. ¿Por qué el terrorismo creció exponencialmente durante este gobierno? La respuesta académica identifica una doble crisis de legitimidad. Primero, la crisis económica actuó como un acelerador sociólogo de Nelson, donde Nelson Manrique, en su libro eh, El tiempo de miedo, explica que la hiperinflación y la pauperización de la clase media y los sectores populares evidencia, evidenciada en la semana 11, validaron el discurso de Sendero Luminoso de que el viejo Estado estaba podrido y debía ser destruido. El hambre le dio argumentos al terror. Segundo, hubo una falla estratégica en la respuesta estatal. Al inicio, García intentó controlar a las Fuerzas Armadas y reducir la represión indiscriminada. Sin embargo, tras el motín de los penales en junio de 1986, donde murieron cientos de reclusos senderistas, el gobierno perdió la brújula. Como señala el investigador Carlos Iván de Gregori, el gobierno aprista osciló entre la inacción y la creación de grupos paramilitares como el Comando Rodrigo Franco. Esta respuesta ilegal y desorganización, de lejos de frenar el sendero y delegitimó aún más el Estado democrático y aumentó el espiral. Además, según visto en la semana 12, Sendero Luminoso aprovechó un periodo para infiltrarse en sindicatos y organizaciones barriales en Lima, llenando el vacío que dejaba un Estado quebrado y un partido de gobierno que intentaba cooptar los movimientos sociales sin éxito. El punto quiebre en sí es un evento clave que a veces se pasa por alto, que es la matanza en los penales en julio de 1986. Vemos que durante el Congreso Internacional Socialista en Lima, los presos de Sendero se amotinaron en tres penales. La respuesta del gobierno fue encargarlos de las Fuerzas Armadas para develar los motines en sangre y fuego. El resultado fueron cientos de muertos, vemos que muchos de ellos fueron ejecutados extrajudicialmente tras haberse rendido, especialmente en el fronto. También que según el informe final, esta fecha en sí marcó el fin del intento democrático en controlar la guerra antisubversiva. Políticamente, sinceramente, fue un desastre, ya que el Estado perdió su superioridad moral y Sendero utilizó a sus mártires para
como radicalizar en sí aún más a sus militantes. Vemos así iniciando una etapa de venganza que bañaría en sangre las calles de Lima en los años siguientes. Bueno, continuando en sí, vemos el impacto psicosocial que llegaron a vivir esas personas en su vida diaria, donde vemos que la crisis no solo se vivía en las noticias, sino se sufría en la mesa y en la mente de los peruanos, ya que hablamos de sí, del impacto psicosocial. La vida cotidiana en sí entre el año 1988 y 1999 era una lucha por la supervivencia, con una inflación en sí del 2.775% solo en el año 1989. Aquí vemos que la planificación familiar desapareció y que las personas vivían su día a día. Esto generó en sí que los sociólogos llamen a este tipo de hechos anomía, eh, en sí una anomía social, la ruptura de las normas y la confianza. La gente se volvió desconfiada y muy agresiva, cero empática, y por ejemplo, si veías una bolsa en la calle, era muy fácil que las personas salieran aterrorizadas, ya que ellos pensaban que era una bomba. O sea, tal era el temor. Vemos también que además los constantes apagones generaban una cultura de la oscuridad. Vemos que las familias cenaban a la luz de las velas, escuchaban detonaciones sin seguido. Esa presión psicológica constante desgastó en sí la fe en la democracia y los preparó en sí para un terreno en el cual la gente aceptara cualquier solución autoritaria que prometiera en sí un orden. Ahora pasaremos a las consecuencias. Las consecuencias de este quinquenio fueron devastadoras. La primera fue el empate militar negativo. Para 1989 parecía que nadie ganaba. El Estado estaba en quiebra y Sendero golpeaba fuerte, pero sin lograr la insurrección general. El historiador Peter Clarence describe esto como la sensación de un Estado fallido. Económicamente, la consecuencia fue la destrucción de la clase media y el aumento de la informalidad. El país retrocedió décadas en indicadores de desarrollo. Y políticamente, la consecuencia final fue el colapso del sistema de partidos. El fracaso del APRA, sumando el desgaste de la izquierda, hizo que para las elecciones de 1990 el electorado buscara un outsider. El triunfo de Fujimori es una consecuencia directa del fracaso del primer gobierno de Alan García. En el primer mandato de Alan García, que fue del 85 al 90, ¿recuerda que hubo terrorismo? Claro, sí se recuerda como terrorismo porque todo nos faltaba acá, todo, para todo se hacía cola, ¿no? Para el azúcar, la papa, todo es primera necesidad, pues, ¿no? Y para todo era cola. Después cuando yo trabajaba era panificador, se iba la luz, ¿no? La masa todo se quedaba para preparar, ya no se podía trabajar, a veces preparábamos los panes, hacíamos, se iba la luz, ya no podía calentar el horno, prácticamente todo era pérdida. Buenas noches. Quisiera preguntarle cuál fue su experiencia durante la época del terrorismo en el primer gobierno de Alan García. Bien, en esta época fue una época compleja y muy difícil en cuanto a la inseguridad, ¿no? Nosotros aquí lo vivimos con mucha inseguridad. Había el toque de queda, no se podía salir tarde. En cualquier momento había apagones, entonces si tú te limitaba mucho en lo que eran los estudios, ¿no? Y para cualquier cosa que necesitaras en tu casa, obviamente en cualquier momento se iba la luz y te interrumpía, ¿no? Definitivamente ya era algo como normalizado. Además que habían escasez de productos de primera necesidad, ¿no? Se formaban colas larguísimas para poder conseguir. Y por otro lado, una de las cosas que nosotros vivimos aquí muy de cerca fue la explosión que hubo y el atentado aquí frente a la embajada, en la cual lo que nosotros percibimos fue un estruendo muy fuerte, la explosión. Parecía como un temblor, ¿no? Nosotros pensamos primero que era un temblor y después vemos que no era. Y ya después nos enteramos que
que había sido un coche bomba frente a la embajada, exactamente en el banco de crédito, que hubo víctimas, ¿no? Lamentables, eh, y, que, y que toda la zona, bueno, fue afectada. Y bueno, eso fue una de las experiencias más cercanas, ¿no? Y que nos tocaron, ¿no? Mucho, que no era solamente de lo que ocurría a las afueras, sino ya lo vivimos muy de cerca, estos atentados, ¿no? Ahora pasaremos a las conclusiones. En conclusión, el primer gobierno de Alan García fue el escenario de la tormenta perfecta. La política económica heterodoxa desfinanció al Estado dejándolo sin recursos para combatir eficientemente la subversión y empujando a la población a la desesperación. La falta de una estrategia de inteligencia y la respuesta errática en derechos humanos, como en los penales, permitieron que Sendero Luminoso se expandiera a nivel nacional. Finalmente, aprendimos que la democracia necesita eficiencia. El colapso del 85 y el 90 nos enseña que sin estabilidad económica y seguridad ciudadana, las instituciones democráticas se vuelven frágiles y vulnerables. Muchas gracias.